La seguridad de este país es que en Tamaulipas se tuvieron a Santos M., alias el M47, jefe operativo del Cártel del Golfo y señalado por el asesinato de los músicos del grupo fugitivo. Después de días de especulaciones, rumores y versiones contradictorias, finalmente Omar García Arfuch reveló oficialmente quién ordenó asesinar a los 5 jóvenes del grupo fugitivo, y lo que confesó el M47 durante su interrogatorio cambió todo lo que creíamos saber sobre este caso. Pero antes de llegar a esa revelación que sacudió México, déjame contarte la historia completa de cómo una canción con 68 millones de reproducciones en Spotify se convirtió en la sentencia de muerte de 5 muchachos inocentes. Domingo 25 de mayo de 2025, 8 de la noche. Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40, Líban Ediberto Solís de la Rosa, de 27, Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 y José Francisco Morales Martínez, de 23, subieron a una camioneta GMC negra en Reynosa, Tamaulipas. Eran los integrantes del Grupo Fugitivo, una banda de regional mexicano formada apenas en 2023 en la colonia territorial campestre. 5 chicos de barrio que soñaba con tocar en los grandes escenarios, que amenizaban fiestas locales y bares de la región interpretando corridos tumbados y covers de canciones populares. Esa noche tenían una presentación privada en la colonia Riberas del Río. Una tocada más en su corta pero prometedora carrera. Nunca llegaron. Lo que parecía ser un evento rutinario se convirtió en la trampa perfecta. Porque 24 horas antes, estos muchachos habían cometido el error más grande de sus vidas. Subir un vídeo a redes sociales interpretando al dueño del palenque de Los Alegres del Barranco. Soy el dueño del palenque. 4 letras van al frente. Soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente. Soy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense. Estas líneas, cantadas con orgullo y sin malicia por 5 jóvenes músicos, fueron su sentencia de muerte. Porque el dueño del palenque no es cualquier canción. Es un arco corrido dedicado directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Una declaración de guerra musical en toda regla. Y estos muchachos la cantaron en territorio enemigo. Reynosa, Tamaulipas, está bajo control absoluto de los metros. Una facción del cártel del Golfo que no perdona ni tolerancia ni intromisiones. Imagínate entrar a la casa de tu peor enemigo y cantarle serenatas a su rival. Así de estúpida fue la decisión. Aunque ellos no lo sabían. El vídeo se viralizó rápidamente. En pocas horas tuvo miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios de inmediato se dieron cuenta del peligro. ¿Cómo se ponen a cantar esa canción en Reynosa, Tamaulipas? No, pues guau, es una ofensa, escribió uno. Todo artista que canta corridos es como hacerle oración al diablo, comentó otro. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos equivocados ya habían visto el vídeo. Esa noche del domingo 25, cuando recibieron la llamada para la supuesta presentación privada, los 5 músicos se dirigieron al punto de encuentro sin sospechar nada. Las cámaras de seguridad de la zona los captan entrando a la colonia Riberas del Río aproximadamente a las 8 de la noche. Pero nunca los registraron saliendo. El lugar que les habían indicado resultó ser un lote baldío. Ahí fue donde comenzó su pesadilla. El lunes 26 de mayo, familiares reportaron oficialmente su desaparición a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Pero desde temprano ese mismo día, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, los familiares ya pedían la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Durante 3 días, Reynosa vivió en tensión. Familiares, amigos y colegas músicos realizaron protestas en lugares emblemáticos de la ciudad fronteriza. Encendieron veladoras frente a la concatedral de Guadalupe. Exigieron respuestas. Algunos rumores decían que habían aparecido, otros que los habían visto en diferentes puntos de la ciudad. El martes 27 apareció abandonada la camioneta en la que se trasladaban, en la colonia La Cañada de Reynosa. El vehículo ya no tenía los logotipos de la banda y no presentaba rastros de violencia aparente. También encontraron una caja para transportar instrumentos musicales con el nombre de Grupo Fugitivo, pero estaba completamente vacía. Fue el miércoles 28 por la noche, cuando empezaron a circular en redes sociales los primeros reportes sobre el hallazgo de 5 cuerpos calcinados en un paraje de Reynosa. La información fue confirmada al día siguiente por la Fiscalía de Tamaulipas. El jueves 29 de mayo, Irving Barrios Mójica, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, confirmó en conferencia de prensa lo que todo el país temía. Los 5 integrantes del grupo fugitivo habían sido asesinados. Sigue siendo procesado el lugar, dijo Barrios Mójica, refiriéndose al predio ubicado en la colonia Aquiles Cerdán, donde encontraron los cuerpos.
Al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida, pero la revelación más impactante vino después. El fiscal anunció que habían detenido a 9 individuos considerados probables responsables de los hechos, todos ellos integrantes de una célula criminal del Cártel del Golfo que opera en Reynosa. Los metros. Durante esa conferencia, Barrios Mójica explicó que los músicos fueron interceptados cuando se dirigían a su supuesta presentación. Los llevaron al predio donde fueron asesinados. Se aseguraron 9 armas de fuego y 2 vehículos relacionados con el caso. Pero las familias no se conformaron con esta versión. Quiero saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto. Declaró entre lágrimas la madre de Francisco Xavier. No saben si es él. No tienen mi ADN. No sabemos. No lo he visto. A nosotros no nos han dicho nada y somos los primeros que necesitamos tener esta noticia. Tenían razón en desconfiar. Porque lo que habían capturado eran solo los sicarios que ejecutaron la orden. Los verdaderos culpables siguen libres. Y aquí es donde entra la parte que te prometí al principio. La investigación que reveló finalmente quién ordenó realmente estos asesinatos. Durante días elementos de inteligencia federal trabajaron en identificar la cadena de mando detrás del crimen. Utilizaron escuchas telefónicas, seguimientos, análisis de geolocalización y vigilancia aérea, cruzaron datos, monitorear movimientos y lentamente fueron subiendo por la pirámide criminal hasta llegar a la cabeza. El 2 de junio de 2025, fuerzas de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR ejecutaron un operativo coordinado en 3 domicilios estratégicos de Reynosa. No fue casualidad que fuera exactamente una semana después del hallazgo de los cuerpos. Durante 5 días consecutivos elementos de inteligencia federal monitorear cada movimiento en la zona. Drones sobrevolaron las 3 propiedades identificadas como casas de seguridad de metros. Las escuchas telefónicas revelaron conversaciones en clave suficientes para confirmar la presencia del objetivo. La operación fugitiva había comenzado el miércoles 29 de mayo, cuando un informante infiltrado proporcionó la ubicación exacta de LM-47. Sabíamos que se movía entre 3 casas, una en Punta Mita, otra en Del Prado y una tercera hacia Ejido La Bartolina, reveló una fuente de la Marina. El jueves 1 de junio las interceptaciones confirmaron que planeaba reunirse esa noche en Punta Mita. A las 3 de la madrugada del 2 de junio, más de 200 elementos se desplegaron silenciosamente. Francotiradores en edificios estratégicos, vehículos blindados bloqueando rutas de escape, perímetros de seguridad de 10 cuadras, sistemas de inhibición cortaron comunicaciones, cámaras térmicas identificaron personas dentro de los inmuebles. Equipos de escucha detectaron conversaciones en tiempo real. A las 5:30, con los primeros rayos de sol, se dio la orden de avanzar simultáneamente. En Punta Mita, fuerzas especiales aseguraron el inmueble en 4 minutos. El LM-47 fue encontrado durmiendo junto a 2 armas cortas y un chaleco antibalas. No opuso resistencia. Solo alcanzó a decir, ya era hora cuando le pusimos las esposas. Relató un elemento de la captura. Un helicóptero militar aterrizó en el patio trasero mientras la Marina formaba un corredor de seguridad. Esposado y con el rostro cubierto, fue subido a la aeronave bajo la mirada de vecinos que filmaban desde sus ventanas. El vuelo a la Ciudad de México duró 2 horas y 40 minutos, custodiado por 4 elementos de élite. En uno de esos domicilios, ubicado en el fraccionamiento Punta Mita al oriente de Reynosa, sin disparar un solo tiro cayó el hombre que por años había coordinado el terror desde las sombras. Santos N. alias el LM-47 o Jimmy. Jefe operativo de los metros y el autor intelectual del asesinato de los 5 músicos del grupo fugitivo. Junto con él fueron detenidos Raúl N. y Jesús Alejandro N., sus escoltas y operadores logísticos. En los cateos aseguraron 2 armas largas, 3 armas cortas, 400 cartuchos, 3 kilos de cocaína, cerca de 4 kilos de metanfetamina, 14 dosis de marihuana, 800.000 pesos, en efectivo y 12 vehículos. Pero lo más impactante no era lo que encontraron en las casas, sino lo que confesó quien las controlaba. Santos N., con semblante frío y controlado, fue trasladado bajo fuerte resguardo a las instalaciones de la FGR. Y ahí, durante su interrogatorio, reveló los detalles que cambiarían para siempre la percepción de este caso. La sala de interrogatorios de la FGR nunca había albergado una confesión tan escalofriante. Era un cuarto de 4 metros por 3. Paredes beige, una mesa metálica atornillada al suelo y 3 cámaras grabando. El M-47 llegó a las 11 de la mañana del 3 de junio. Escoltado por 8 elementos, uniforme naranja,
esposas en manos y pies, expresión de indiferencia que heló la sangre de todos. Estaban presentes el fiscal federal Roberto Hernández Vega, 2 agentes del Ministerio Público, un psicólogo criminólogo y un oficial de inteligencia de la Marina. «Buenos días, Santos», comenzó el fiscal. «¿Sabe por qué está aquí?» El M47 levantó la mirada. Sus ojos pequeños y oscuros se fijaron en el fiscal con desprecio y cansancio. «Por cantar», respondió con una sonrisa torcida que puso los pelos de punta. Durante 2 horas fue una batalla psicológica. Monos y la voz, hacerse el desentendido, pedir agua. Pero cuando el fiscal puso las fotografías de los 5 músicos sobre la mesa, algo cambió. ¿Los reconoce?, preguntó el fiscal. El M47 estudió las imágenes largo rato. Luego, con frialdad, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre. ¿Cantaron para el diablo en mi casa? El silencio fue sepulcral. El oficial de la Marina salió para recuperar la compostura. El psicólogo anotó frenéticamente. El fiscal sintió un escalofrío. «Nadie canta sin permiso aquí», continuó con la misma frialdad. «Y menos canciones del Mencho, eso es faltarle el respeto al patrón». A partir de ahí, las confesiones se sucedieron como cascada de horror. Relató con precisión quirúrgica cada detalle del secuestro y asesinato. La decisión no fue impulsiva. Había sido planeada 2 días. La confesión reveló cómo citaron a los músicos bajo pretexto de presentación privada. Llegaron contentos con sus instrumentos listos para tocar. No sabían que iban directo al matadero. El momento más tenso llegó cuando el fiscal preguntó sobre los minutos finales. Al más joven se lo dije antes de disparar. Le dije, «Esto es por cantar canciones del Mencho en territorio de los metros». Se puso a llorar. Dijo que no sabía que solo era música. Pero ya era tarde. El interrogatorio duró 7 horas. Al final había confesado no solo su participación en el grupo fugitivo, sino otros 12 homicidios en 2 años. Cuando le preguntaron si se arrepentía, lo miró fijamente. «Solo de que se haya vuelto tan famoso. Debimos haberlos desaparecidos en silencio». Con una frialdad escalofriante, el M47 relató cómo se orquestó una de las ejecuciones más simbólicas de los últimos años. Fue una orden directa del primito. Confesó según fuentes cercanas a la investigación. Los músicos cantaron algo que no debían y había que dar un ejemplo. César N., alias El Primito, líder de la facción Los Metros del Cártel del Golfo y uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas. Ahí estaba finalmente el nombre que todos esperaban escuchar. César Morfín, de 34 años, conocido como El Primito, es el cerebro detrás de la facción más violenta del Cártel del Golfo, que ha convertido a Los Metros en una máquina de terror controlando la Reynosa con puño de hierro. Nacido en Matamoros en 1991, comenzó a los 16 como halcón para los Zetas. Su ascenso fue meteórico. En 5 años pasó de vigilante a coordinar células de secuestradores en toda la frontera. Su apodo viene de ser siempre el primero en llegar a enfrentamientos, dar órdenes de matar, cobrar cuentas pendientes. Es un psicópata funcional que combina inteligencia superior con crueldad extrema. Describe un reporte federal. Estados Unidos lo sancionó el 1 de mayo de 2025 por narcotráfico y robo de combustible. Pero esa designación no captura la dimensión real de su poder. Controla 63 células operativas en 6 municipios. Cerca de 700 sicarios activos. Su liderazgo mezcla terror calculado y lealtad comprada. Paga hasta 30,000 pesos mensuales a operadores de confianza. Pero ejecuta públicamente a traidores. Los reportes lo describen como estatura media, complexión robusta, cicatrices en el rostro de un enfrentamiento en 2019. Se le atribuye la desaparición de 18 migrantes centroamericanos en 2022, ejecución de 7 policías municipales en 2023 y ahora la orden que costó la vida al grupo fugitivo. Su sistema de comunicación es sofisticado. Cambia teléfonos cada 48 horas. Usa encriptación militar. Nunca habla directamente sobre operaciones, todo en códigos y referencias indirectas. Su paradero es desconocido, pero se mueve entre el área rural Reynosa-Río Bravo, propiedades en Texas con familiares ciudadanos estadounidenses y casas seguras en Monterrey. La recompensa asciende a 5 millones de pesos federales, más 2 millones de dólares estadounidenses. Es uno de los 10 criminales más buscados de Norteamérica. Interpol emitió notificación roja el 4 de junio. Agentes confirmaron que cruzó la frontera 3 veces en 6 meses con documentos falsos.
Su decisión de ejecutar específicamente una canción no es casual. Utiliza asesinatos simbólicos para enviar mensajes a rivales, autoridades, sociedad civil y subordinados. Cada asesinato tiene un destinatario específico, explica una criminóloga. En este caso era múltiple: músicos, fans, autoridades y rivales del CJNG. Según el testimonio del M47, el grupo fugitivo fue citado para tocar en un evento privado bajo el pretexto de una fiesta para un empresario local. Los músicos, sin sospechar nada, subieron a la camioneta con destino al lugar que les habían indicado. Pero en el camino fueron interceptados por sicarios de metros que los llevaron a una bodega improvisada en las afueras de Reynosa. Los 5 integrantes fueron retenidos durante varias horas mientras se decidía su destino. Confesó el M47. El motivo de la ejecución, según su versión, fue esa canción que hacía alusión directa al cártel Jalisco Nueva Generación. Para el primito, el líder en la sombra, eso era traición pura. El error fue dejar que se grabaran, habría dicho el M47 ante los fiscales. Alguien subió un vídeo a redes y eso selló su sentencia. La confesión reveló algo más escalofriante. Los movimientos de los músicos fueron monitoreados por policías locales infiltrados en las filas del narco. Desde que salieron de su casa, sabían qué ruta tomarían y con quién hablarían. Confesó: nada se mueve sin que lo sepamos y si alguien habla de más, desaparece. Los 5 músicos fueron asesinados con disparos a quemarropa. Sus cuerpos, envueltos en plástico y sábanas, fueron llevados a una ladrillera abandonada en el ejido Los Longoria, donde fueron incinerados. El objetivo no era solo eliminar pruebas, sino enviar un mensaje claro. En Tamaulipas no se canta sin permiso. Cuando Omar García Harfuch recibió el informe completo de la detención y confesión de LM47, no dudó en convocar una conferencia de prensa urgente. Junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lanzó una frase que resonó en todo el país. Esto no fue un asesinato, fue un mensaje y el Estado tiene la obligación de responder con toda su fuerza. García Harfuch confirmó que desde hacía al menos una semana, Inteligencia Federal ya había detectado movimientos sospechosos en 3 propiedades vinculadas a los metros del Cártel del Golfo en Reynosa. Fue esa vigilancia la que permitió acercar a LM47 sin derramamiento de sangre, pese al arsenal que tenía en su poder. Hemos detenido a un objetivo prioritario nacional, declaró García Harfuch minutos después del operativo en sus redes sociales. El M47 ya está bajo custodia. Seguiremos avanzando por la verdad y la justicia. Las imágenes del traslado circularon inmediatamente. Esposado, con el rostro cubierto y rodeado por elementos de la Marina, fue llevado en helicóptero a la Ciudad de México bajo resguardo militar. Pero más allá del arresto, lo que realmente sacudió al país fue el anuncio de García Harfuch de una reconfiguración total del caso. Solicitó formalmente que la Fiscalía General de la República asuma el control absoluto de la investigación, desplazando la Fiscalía de Tamaulipas, que había sido duramente cuestionada por su manejo inicial. Las familias no pueden seguir escuchando versiones incompletas, declaró García Harfuch. Ya no se trata solo de justicia para 5 músicos, se trata de acabar con el aparato de impunidad que permitió esto. Se activó una célula de coordinación nacional integrada por Sedena, Marina, Guardia Nacional, UAIF e Interpol. ¿Su objetivo? Identificar a todos los involucrados en la cadena de mando que permitió y ejecutó el crimen. También se anunció la congelación de cuentas bancarias vinculadas a LM47 y sus cómplices, así como solicitudes internacionales de colaboración para rastrear a posibles implicados en Texas y Nuevo León. Los detalles revelados por LM47 llevaron a García Harfuch a una conclusión alarmante. La operación para eliminar al grupo fugitivo fue organizada no como castigo espontáneo, sino como parte de una estrategia criminal para controlar el discurso cultural y enviar una advertencia pública. Cuando un grupo criminal decide quién puede cantar y quién no, estamos ante un ataque directo al alma del país, declaró García Harfuch durante la conferencia. El impacto político no se hizo esperar. Legisladores de oposición exigieron que se investiguen los contratos públicos otorgados en Reynosa a empresas vinculadas al Cártel del Golfo. El presidente del Senado pidió un informe especial sobre la infiltración criminal en instituciones culturales y de entretenimiento. Mientras tanto, a nivel internacional, Interpol emitió notificaciones para 4 personas más vinculadas al caso, una de ellas con presunta residencia en Texas y otra en Monterrey. La Fiscalía también reabrió carpetas sobre desapariciones similares ocurridas entre 2022 y 2024 en Tamaulipas, con patrones de ejecución y quema de cuerpos idénticos al del grupo fugitivo. Esto significa que este caso no es aislado, que llevamos años viendo el mismo modus operandi y nadie había hecho nada.
¿Cuántos músicos, cuántos artistas, cuántos jóvenes han terminado convertidos en cenizas mientras las autoridades miraban hacia otro lado? Con la captura de LM-47, el total de detenidos en relación con el caso del grupo fugitivo llegó a 12 personas. Pero las investigaciones apuntan a que la red criminal es mucho más extensa. Según fuentes oficiales, LM-47 es colaborador cercano de César N., alias El Primito, presunto líder de la facción Los Metros, quien permanece prófugo. La revelación también puso en evidencia un mecanismo de infiltración institucional que todos sospechábamos, pero nadie se atrevía a denunciar abiertamente. La Fiscalía General de la República solicitó órdenes de aprehensión contra otros 3 sospechosos. Entre ellos, un funcionario de seguridad municipal y un empresario vinculado a los eventos privados donde supuestamente se reclutaban músicos sin intermediarios oficiales. Mientras las autoridades celebraban la captura de LM-47, las familias de los 5 músicos asesinados mantenían otra postura. Desconfianza total. Nos quieren vender justicia con un nombre, pero nosotros queremos la verdad completa, dijo entre lágrimas la madre de Nemesio, uno de los integrantes del grupo. En Reynosa, frente a la fiscalía, comenzaron a llegar cartulinas con frases como "un culpable no borra 5 vidas" y "¿quién dio la orden final?". Y tenían razón en preguntar, porque aunque el M-47 confesó haber ejecutado la orden, el interrogatorio también dejó huecos importantes. Aseguró que El Primito fue quien ordenó el ataque contra los músicos por haber interpretado un corrido que mencionaba a un rival, pero las familias siguen preguntando: ¿un mensaje para quién exactamente? ¿Por qué ellos? ¿Y por qué tanta saña? Las respuestas hasta ahora no han llegado completamente. Organizaciones de derechos humanos como Fundación Paso Libre y Madres Buscadoras del Norte advirtieron que existe el riesgo de fabricar culpables visibles para encubrir a los verdaderos autores intelectuales, incluyendo a posibles funcionarios coludidos con la estructura de los metros. Ante estas acusaciones, Omar García Arfuch no guardó silencio. En una entrevista exclusiva con medios nacionales fue enfático. Estamos hablando de una red que no solo ejecuta, también negocia contratos, protege rutas, manipula peritajes y filtra información desde instituciones. No vamos a permitir que eso continúe. Por eso se anunció la creación de una mesa conjunta entre la FGR, UIF y el Centro Nacional de Inteligencia con enfoque exclusivo en el caso Grupo Fugitivo. Su objetivo será doble: rastrear la cadena de decisiones que culminó en el crimen y auditar cada paso de la investigación anterior. En palabras de García Arfuch, se trata de investigar a quienes investigaron. Una meta-investigación que busca identificar no solo a los autores materiales e intelectuales, sino también a los funcionarios que permitieron que esto ocurriera. El vocalista sobreviviente, Carlos González, ha mantenido silencio público, aunque ha llegado a asegurar que está bajo protección federal y ha sido clave para reconstruir la cronología de los hechos. Su testimonio, según fuentes cercanas al caso, confirmó que efectivamente recibieron la llamada para la presentación el domingo por la tarde y que nunca sospecharon que fuera una trampa. Carlos González Mendoza, de 23 años, vocalista principal del grupo fugitivo, es el único miembro de la agrupación que sigue vivo y esa realidad lo está destruyendo lentamente desde adentro. Esa noche del domingo 25 de mayo, Carlos no subió a la camioneta con sus compañeros por una razón que ahora considera tanto una bendición como una maldición. Su novia estaba embarazada y había comenzado con dolores prematuros. Si no hubiera ido al hospital con ella, estaría muerto, confesó en una de las pocas declaraciones que ha dado a las autoridades. La llamada para la presentación privada había llegado alrededor de las 6 de la tarde. Un hombre que se identificó como representante de un empresario local ofrecía 5.000 pesos por una presentación de 2 horas en una fiesta familiar. Era buen dinero para nosotros, recordó Carlos durante su testimonio ante la FGR. Los muchachos estaban emocionados. Carlos inicialmente iba a acompañarlos, pero cuando su novia comenzó con contracciones irregulares, decidió llevarla al hospital por precaución. Les dije que se fueran sin mí, que era solo una presentación rutinaria, relató con la voz quebrada. Esas fueron las últimas palabras que intercambié con mis hermanos. Durante las siguientes 72 horas, Carlos vivió en una montaña rusa emocional que lo llevó de la preocupación a la desesperación. Y finalmente, al horror absoluto. El lunes por la mañana comenzó a llamar a sus compañeros cuando no regresaron a sus casas. Todos los teléfonos estaban apagados. Primero pensé que se habían quedado en alguna fiesta después de tocar, explicó. Pero conforme pasaban las horas y no responden, supe que algo malo había pasado. Carlos fue quien alertó a las familias y quien insistió en reportar oficialmente la desaparición ante las autoridades. Durante 3 días, organizó búsquedas ciudadanas, distribuyó volantes,
coordinó con colectivos de personas desaparecidas y se convirtió en la voz pública del grupo. El jueves 29, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de los 5 cuerpos calcinados, Carlos se derrumbó emocionalmente. Testigos que estuvieron presentes en la rueda de prensa de la Fiscalía describen cómo gritó de dolor y tuvo que ser contenido por familiares cuando el fiscal Irving Barrios Mójica confirmó las muertes. Desde ese momento, Carlos González desapareció de la vista pública. Fuentes cercanas a la investigación confirman que fue puesto bajo protección federal inmediatamente después de que se confirmaran los asesinatos. Sabíamos que podía ser el siguiente objetivo, explicó un agente federal. Si mataron a 5 por una canción, no dudaría en matar al 6º para completar el mensaje. La protección incluye un cambio completo de identidad temporal, reubicación fuera de Tamaulipas y vigilancia a las 24 horas. Carlos, su novia y su bebé recién nacida viven actualmente en una casa segura en un estado del centro del país, bajo custodia permanente de la Guardia Nacional. Su testimonio ha sido crucial para que las autoridades entiendan exactamente cómo los metros contactaron al grupo y organizaron la trampa. Carlos recordó detalles específicos de la llamada que recibieron. El número desde el que marcaron, el nombre falso que usó el contacto, incluso el tono de voz y el acento del hombre que habló con ellos. Dijo que se llamaba Ingeniero Ramírez y que representaba a una familia de empresarios de la construcción, recordó Carlos. Nos dio una dirección específica, nos dijo que llegaríamos a una palapa grande con luces azules. Todo sonaba normal, profesional. Los investigadores utilizaron el testimonio de Carlos para rastrear el número telefónico usado en la llamada. Era un teléfono desechable que había sido activado específicamente ese día y desactivado inmediatamente después de contactar al grupo. Una sofisticación que reveló el nivel de planeación detrás del crimen. La culpa del sobreviviente está devorando a Carlos desde adentro. Según reportes de los psicólogos federales que lo atienden, sufre episodios severos de ansiedad, pesadillas recurrentes y pensamientos obsesivos sobre haber podido prevenir la tragedia. Se culpa por no haber estado ahí, explicó una fuente cercana a su tratamiento. Piensa que si hubiera ido, tal vez habrían sospechado de la trampa o al menos no habrían muerto solos. Es un superviviente cargando con un trauma enorme. Carlos ha colaborado extensamente con las autoridades para identificar posibles amenazas previas que el grupo hubiera recibido. Su testimonio reveló que en las semanas anteriores al asesinato había notado vehículos sospechosos siguiéndolos después de algunas presentaciones, pero lo atribuyeron a fans, entusiastas o gente curiosa. Ahora entiendo que nos estaban monitoreando, declaró. Sabían nuestros horarios, nuestras rutas, dónde vivíamos. Probablemente llevaba semanas planeando esto. La pregunta que atormenta a Carlos y que obsesiona a las autoridades es si planea regresar algún día a la música. Fuentes cercanas aseguran que ha rechazado todas las ofertas que ha recibido de productores y disqueras que quieren capitalizar su historia. La música murió con mis hermanos. Le habría dicho a un agente federal durante una sesión terapéutica. No puedo ni escuchar una canción en la radio sin pensar en ellos. Sin embargo, hay reportes no confirmados de que Carlos ha estado escribiendo canciones sobre su experiencia. No narcocorridos, sino baladas testimoniales sobre la pérdida, el dolor y la injusticia. Tal vez sea su forma de procesar el trauma. Especula un psicólogo especializado en víctimas de violencia. Las autoridades mantienen estricto secreto sobre sus planes futuros, pero fuentes extraoficiales sugieren que Carlos podría testificar públicamente cuando el caso llegue a juicio. Su testimonio sería clave para probar la premeditación del crimen y la sofisticación de la operación criminal. Es el único que puede contar la historia completa desde adentro, explicó un fiscal federal. Su testimonio humaniza a las víctimas y demuestra que eran músicos inocentes, no criminales. Eso es crucial para el caso. Mientras tanto, Carlos González vive cada día con la certeza de que 5 de sus mejores amigos están muertos por una decisión en la que él no participó, pero que también pudo haberlo incluido. Es un sobreviviente en el sentido más cruel de la palabra. Alguien que sigue vivo para cargar con el peso de los muertos. En redes sociales, miles de usuarios han compartido vídeos de las últimas presentaciones del grupo con mensajes como "la música no se calla con fuego" y "el narco no borra una melodía". Pero la cruda realidad es que si la callan, si la borran y lo hacen con total impunidad. El caso ha encendido todas las alarmas sobre la libertad artística en México. Los cárteles ahora controlan qué se puede cantar, dónde y quién puede hacerlo. La canción El dueño del palenque sigue disponible mundialmente con millones de reproducciones. Mientras 5 jóvenes que la interpretaron en territorio enemigo terminaron calcinados. García Harfuch cerró su conferencia con una promesa. Vamos a llegar al fondo, no solo con armas,
también con verdad, porque el país no puede seguir enterrando artistas mientras los asesinos siguen haciendo negocios. La orden vino de más arriba. Mucho más arriba de lo que inicialmente se pensaba. Según fuentes cercanas, el análisis de comunicaciones interceptadas reveló que la decisión no fue solo del primito en Tamaulipas, sino que llegó desde niveles superiores del Cártel del Golfo como mensaje dirigido a todo el ecosistema cultural que rodea al narco. Con 12 personas detenidas, cuentas congeladas, operativos internacionales y una investigación que revela nuevos niveles de corrupción, el caso está lejos de cerrarse. Mientras el M-47 permanece confesando crímenes que todos sospechábamos, el primito sigue prófugo y la estructura que permitió emboscar y calcinar a 5 músicos por una canción sigue operando. Los chavos del grupo fugitivo murieron descubriendo que México es un país donde tu vida puede depender de a quién le cantes y en qué territorio lo hagas. Omar García Harfuch prometió llegar hasta las últimas consecuencias. Las familias siguen exigiendo justicia completa, pero al final del día, 5 jóvenes músicos siguen muertos y el sistema que los mató sigue vivo. Suscríbete y activa la campanita si quieres saber cómo termina esta investigación que ha destapado una red de corrupción que llega hasta niveles que nadie imagina, porque la historia del grupo fugitivo apenas está comenzando a revelar sus secretos más oscuros, donde tu vida puede depender de a quién le cantes y en qué territorio lo hagas. Omar García Harfuch prometió llegar hasta las últimas consecuencias. Las familias siguen exigiendo justicia completa. La sociedad sigue esperando que alguien garantice que los artistas puedan ejercer su profesión sin miedo. Pero al final del día, 5 jóvenes músicos siguen muertos y el sistema que los mató sigue vivo. Suscríbete y activa la campanita si quieres saber cómo termina esta investigación que ha destapado una red de corrupción que llega hasta niveles que nadie imagina, porque la historia del grupo fugitivo apenas está comenzando a revelar sus secretos más oscuros.